¿Alguna vez te has preguntado cómo comprendemos el mundo que nos rodea? Imagina que estás frente al mar. La brisa acaricia tu piel. El sonido de los árboles meciéndose se mezcla con el susurro de la arena y el aroma del agua de coco te envuelve. ¿Cómo es posible experimentar todo esto de manera tan vívida? No es la primera vez que hablamos sobre cómo percibimos y entendemos el mundo, pero esta vez te traigo una guía más detallada y fascinante sobre las habilidades cognitivas que hacen posible cada una de estas sensaciones. Vayamos a este video. Las habilidades cognitivas son los procesos mentales básicos que usamos para manejar la información que obtenemos a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído o el tacto. Cuando vemos algo, escuchamos un sonido o tocamos un objeto, nuestro cerebro necesita trabajar para entender esa información. Según Capilla, este proceso de entender funciona mejor cuando la nueva información tiene sentido y se conecta con lo que ya sabemos. Por ejemplo, si estás aprendiendo algo nuevo en matemáticas y ya sabes sobre números, te será más fácil entender el nuevo concepto, porque tu cerebro puede relacionar la nueva información con el conocimiento que ya tienes. A medida que seguimos aprendiendo y experimentando, nuestras habilidades cognitivas se vuelven más fuertes. Esto nos ayuda a comprender ideas más complejas y adaptarnos a nuevos conceptos de manera más eficiente. No es la primera vez que escuchamos que, durante los primeros años de vida, nuestro cerebro es como una esponja que absorbe información de manera rápida. Esto se debe a que sus capacidades cognitivas, que son las habilidades para pensar, aprender y entender, son muy flexibles en esta etapa. Según Ballesteros, si les damos a los niños el apoyo y la estimulación que necesitan desde una edad temprana, sus habilidades cognitivas pueden mejorar mucho. El ambiente en el que se desarrolla un niño es crucial. Un entorno rico en estímulos como juegos interactivos, libros, conversaciones y experiencias variadas puede acelerar el aprendizaje y la comprensión. Un estudio comparó el impacto de un programa educativo en niños de preescolar para mejorar sus habilidades cognitivas, como la capacidad de atención y control mental. El programa, llamado Tools of Mind, utiliza métodos como el uso de ayudas visuales, hablarse uno mismo para guiarse y jugar roles para ayudar a los niños a aprender mejor. Los niños que participaron en este programa durante 1 o 2 años mejoraron significativamente en habilidades como la atención, el vocabulario y la resolución de problemas, en comparación con los niños que siguieron el currículo normal. El estudio demostró que una buena educación puede compensar la falta de estímulos en entornos desfavorecidos y apoyar el desarrollo cognitivo desde una edad temprana. Tradicionalmente, estas capacidades se han dividido en lo que conocemos como procesos cognitivos. No obstante, también suelen llamarse habilidades cognitivas o funciones cognitivas. Aunque ambos términos se refieren a la manera en que procesamos y entendemos la información, existen variaciones en la forma de clasificarlas. Hoy nos centraremos en la clasificación adaptada por varios teóricos a lo largo del tiempo. Antes de continuar, si te está gustando este video o si has visto otros de mis videos, te invito a suscribirte. Ya eres un arquitecto mental. En primer lugar, tenemos las habilidades cognitivas básicas, que son esenciales para captar y organizar información. Estas incluyen sensación, percepción, atención y memoria. Por otro lado, están las habilidades cognitivas superiores, que surgen de la combinación y el refinamiento de las habilidades básicas. Estas nos permiten realizar tareas cognitivas más complejas, como el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje. A continuación, profundizaremos en cada una de estas, pero es importante destacar que existen habilidades como creatividad, motivación, emoción y razonamiento, que también juegan un papel crucial en cómo procesamos y usamos la información. No son menos importantes, pero
se ven como la integración de varias habilidades cognitivas. Sensación. Quítense las sensaciones de suavidad, humedad, color rojo, acidez y se elimina la cereza, en virtud de que no es un ser distinto de estas sensaciones. Una cereza, digo, no es nada, sino un montón de impresiones sensibles o ideas percibidas por varios sentidos. Ideas que son unidas en una cosa. George Berkeley. La sensación es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo capta información del entorno a través de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto, así como de los receptores internos que registran sensaciones, como el movimiento, el equilibrio y el malestar. Cuando interactuamos con el mundo exterior, nuestros sentidos detectan una amplia variedad de estímulos, como la temperatura de nuestra piel, el sonido de la lluvia, el aroma de una flor o la presión de un objeto cuando lo tocas. Estos estímulos son enviados al cerebro a través del sistema nervioso, pero en esta etapa, la información aún no ha sido interpretada, ni tiene un significado concreto. Nuestros sentidos recogen esta información y la transforman en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, desde procesamiento que será más adelante. John Locke comparó la mente humana con una pizarra en blanco, tabula rasa, al nacer. Según Locke, no nacemos con ideas ni conocimientos. Nuestra mente está vacía y todo lo que aprendemos y conocemos se escribe en esa pizarra a través de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Por tanto, todo lo que pensamos y sabemos es el resultado de lo que hemos experimentado sensorialmente. Aunque la sensación nos permite experimentar el mundo de múltiples maneras, en este punto solo es una respuesta física a los estímulos y aún no está organizada ni interpretada. Esa interpretación ocurre en la siguiente etapa cognitiva: la percepción. Es el paso siguiente. Nuestro cerebro interpreta esos estímulos para que podamos reconocer objetos, personas y situaciones. En la percepción se toma la información recibida y se organiza para darle significado, siendo esto lo que nos permite entender y darle sentido al mundo. Imagina que estás en un jardín y ves una flor. Lo primero que sucede es que la luz que rebota en la flor entra por tus ojos. Esa luz capta por las células en tus ojos que envían la información al cerebro. Y sí, esa etapa es la sensación. Pero cuando tu cerebro recibe esta información, no solo sabe que hay algo ahí. El cerebro empieza a interpretar lo que está viendo. Esto significa que usa lo que ya sabe sobre flores, colores y formas para entender mejor lo que está observando. Así, identifica que lo que estás mirando es una flor. Reconoce su color y evalúa si te parece bonita o no. La percepción puede ser consciente o inconsciente. Es consciente cuando prestamos atención a lo que estamos percibiendo. Y es inconsciente cuando nuestro cerebro organiza la información de forma automática, sin que nos demos cuenta. Para esto se sigue una serie de pasos. 1. Detección. Nuestros sentidos captan el estímulo del entorno. 2. Transducción y transmisión. Los sentidos convierten esos estímulos en señales eléctricas que viajan hasta el cerebro. 3. Procesamiento. El cerebro interpreta esta información y toma decisiones. A veces, diferentes personas pueden ver y entender la misma situación de maneras distintas. Por ejemplo, imagina que estás en una fiesta. Ves a alguien que está hablando en voz baja en una esquina. Alguien puede pensar que esa persona está triste, mientras que otro podría pensar que simplemente está hablando en privado. Esto sucede porque la percepción se influencia por lo que cada persona ha vivido, por cómo se siente y qué expectativas tiene. Nuestras percepciones son ricas y elaboradas, debido a que los estímulos en nuestro medio son ricos en información, y no a que nuestros procesos de pensamiento o experiencias proporcionan esa riqueza. Debido a que la cantidad de información que recibimos a través de nuestros sentidos es enorme y nuestra capacidad para procesarla limitada, nuestra mente
Selecciona lo que es más relevante en ese momento. Así que la atención actúa como una herramienta que nos permite enfocar nuestros recursos mentales en lo que realmente importa, para adaptarnos mejor a nuestro entorno y tomar decisiones útiles. La atención es un proceso mental que nos permite concentrarnos en ciertos estímulos, mientras ignoramos otros que podrían distraernos. La atención es selectiva. Cuando prestamos atención, nuestros sentidos, como la vista o el oído, se enfocan en lo que es relevante en ese momento, y nuestro cerebro filtra todo lo demás para que no nos distraigamos. Por ejemplo, si estás estudiando, tu atención se centra en lo que lees, mientras que el ruido de fondo se hace menos importante. Sin embargo, la atención no siempre es constante. Puede cambiar dependiendo de diferentes situaciones. Por ejemplo, puede disminuir si estamos cansados, antes de dormir o bajo el efecto de sustancias como el alcohol. Pero nuestro cerebro es increíblemente adaptable y eficiente. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo o desconocido, nuestro cerebro le presta mucha atención para aprender y entenderlo. Esto es porque al principio necesitamos concentrarnos en los detalles para asegurarnos de que sabemos cómo responder a esa nueva experiencia. Una vez que nos acostumbramos a esa experiencia, nuestro cerebro comienza a considerarla como algo familiar y repetitivo. Ya no necesitamos enfocarnos tanto en esa actividad, porque la hemos hecho muchas veces antes. En otras palabras, nuestro cerebro automatiza esa tarea, haciendo que la realicemos de manera inconsciente o automática. O sea, ya no necesitamos prestar tanta atención. Además, existe un concepto llamado atención plena, que se refiere a estar completamente presente en el momento, sin distracciones, con una actitud de curiosidad y aceptación hacia lo que estamos experimentando. Esto ayuda a que nuestra mente esté más enfocada y receptiva a los estímulos. Un estudio llevado a cabo con 344 estudiantes de secundaria de la provincia de Badajoz, España, de los cuales 187 eran chicas y 157 chicos, con edades entre 12 y 15 años, estudió cómo la atención plena podría ser capaz de intensificar en el alumno el enfoque. Crearon una escala de 12 preguntas, las cuales cubrían aspectos importantes de la atención plena, como la capacidad de prestar atención a movimientos del cuerpo o lo que ocurre en el entorno. Los investigadores encontraron que la atención plena se podía dividir en 3 áreas principales. Atención sinestésica, que es ser consciente de los movimientos del cuerpo. Atención exterior, que se relaciona con estar atento a lo que ocurre a tu alrededor. Y atención interior. Aquí hablamos de prestar atención a tus pensamientos y emociones. El estudio mostró que los estudiantes que practicaban más atención plena mejoraron en su capacidad de concentrarse, mantenerse atentos a un estímulo y evitar distracciones. Sin embargo, los investigadores también mencionaron que las respuestas a las encuestas pueden no ser 100% objetivas, ya que los estudiantes podrían haber respondido lo que creen que se esperaba de ellos, en lugar de reflejar su verdadera experiencia. El ser conscientes de algo nos asegura el éxito en dicha acción. Por tanto, el darnos cuenta a través de los ejercicios de atención plena supone un excelente ejercicio de madurez atencional que reporta grandes beneficios al desarrollo y al aprendizaje. Ahora, después de haber explorado cómo nuestras sensaciones, percepciones y atención nos permiten captar y filtrar la información de nuestro entorno, llegamos a un proceso esencial que le da continuidad a todo esto: la memoria. Hoy solo hablaremos de lo básico, pero tengo para ti una recopilación de videos en donde hablamos mucho más de esta. La memoria es el sistema que usamos para guardar información a lo largo del tiempo. Es como una gran biblioteca en nuestro cerebro, que nos permite recordar experiencias, emociones, imágenes y todo lo que hemos aprendido que se conecta a través de nuestras neuronas. Sin memoria, no podríamos recordar lo que hemos vivido. El aprendizaje y la memoria están muy relacionados. Por su parte, el aprendizaje ocurre cuando adquirimos nueva información a través de la experiencia, y la memoria se encarga de guardar esa información para que podamos recuperarla más adelante.
Sin memoria, no podremos recordar lo que hemos aprendido. La memoria tiene 3 funciones principales: codificación, recoger la nueva información; almacenamiento, guardar la información de forma organizada para que tenga sentido; y recuperación, nos permite recordar la información cuando la necesitamos. Y claro, esto no es todo. Puedes ir a ver más sobre la memoria humana al terminar este video. El punto de vista de la psicología se considera que una vez percibida y almacenada la información, es posible realizar otro tipo de procesamiento más complejo, el cual tiene como característica principal la interacción con un ambiente simbolizado por el individuo, por lo que pasemos a las habilidades superiores. Pensamiento. El pensamiento es mucho más que una simple reflexión. Es el proceso fundamental mediante el cual nuestra mente organiza y da sentido a la información. No solo tratamos con objetos o situaciones concretas, sino que trabajamos con símbolos, imágenes y conceptos, que son unidades del pensamiento. Esto nos permite comprender el mundo que nos rodea, resolver problemas, tomar decisiones, generar ideas y transmitir nuestro conocimiento. Cada persona piensa de manera única, lo que significa que no todos procesamos la información de la misma manera. Mientras que algunas personas pueden visualizar conceptos abstractos como notas musicales, otras pueden ser mejores en el razonamiento lógico o la creatividad artística. Esta variedad refleja las diferentes maneras en que nuestro cerebro organiza y asocia la información que recibimos. El pensamiento abarca diversas actividades cognitivas, como categorizar lo que percibimos, razonar sobre situaciones, formular juicios y tomar decisiones. Además, incluye habilidades críticas, como la resolución de problemas y creatividad. Paul y Adler, docentes del pensamiento crítico, mencionaron 8 características del pensamiento. Propósito. Cada vez que pensamos, lo hacemos con una meta en mente. Punto de vista. Nuestro pensamiento siempre viene influenciado por nuestra perspectiva personal. Creencias y suposiciones. Lo que pensamos se basa en nuestras creencias, ideas y suposiciones. Consecuencias. Todo pensamiento tiene un impacto o una consecuencia. Datos y experiencias. Nuestro pensamiento se construye a partir de datos y experiencias que hemos vivido. Conclusiones. Cada vez que pensamos llegamos a una conclusión. Conceptos. El pensamiento utiliza conceptos para darle sentido a las ideas. Preguntas y problemas. Cada vez que enfrentamos una pregunta o problema, nuestro pensamiento se activa para resolverlo. En este momento es donde nos cuestionamos: ¿primero viene el pensamiento o primero se da el lenguaje? ¿Cómo le damos forma al pensamiento si no es a través del lenguaje? Como seres humanos biopsicosociales, estamos determinados a la interacción social. Queremos compartir lo que somos, lo que conocemos, y partimos de nuestro pensamiento. Pero es entonces cuando usamos el lenguaje para simbolizar cosas concretas, lo que significa que podemos hablar sobre objetos, ideas o situaciones sin tener que verlas o tocarlas en ese momento. El lenguaje es el puente entre lo que experimentamos en el mundo real y lo que pensamos o imaginamos. Por ejemplo, cuando hablas sobre un lugar o describes a algo o a alguien, no necesitas tenerlo frente a ti. Puedes usar palabras para representarlo en tu mente y en la mente de los demás. Así, el lenguaje nos permite hacer cosas como pedir un favor, hacer preguntas o describir nuestro entorno. Además, el lenguaje no solo se basa en imágenes mentales, sino también en ideas abstractas. Esto significa que no solo imaginamos cosas, sino que también podemos hablar de conceptos que no tienen una imagen clara, como el amor o un olor. Y lo magnífico es que existen el lenguaje de señas, el lenguaje escrito y hasta el sistema de Braille. Como seres humanos tenemos la gran habilidad de transmitir nuestras ideas de una u otra manera. El lenguaje es el único capaz de representar lo posible, lo plausible y lo falso. Finalmente, ¿quiénes seríamos sin la adquisición de conocimientos? Así comienzan lentamente a aprender, poco a poco al principio, luego grandes saltos. Pronto se produce un choque en su pensamiento. Lo que se aprende
no es nunca como lo había imaginado, de modo que comienza a tener miedo. Aprender no es nunca lo que uno espera. Cada paso por el aprendizaje es una nueva tarea, y el miedo que el hombre siente empieza a crecer inflexiblemente, sin piedad. Su propósito se ha convertido en un campo de batalla. Pero no debe salir huyendo, debe hacer frente a su propio miedo, y a pesar de él, dar el siguiente paso en el aprendizaje, y el siguiente, y el siguiente. Esa es la norma. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. Seguir aprendiendo deja de ser una tarea horrorizante. Carlos Castañeda. El aprendizaje es clave en nuestra vida, ya que influye en cómo adquirimos, mantenemos y cambiamos nuestro comportamiento. Además, afecta a muchas áreas de nuestra mente, como la percepción, las emociones, la motivación, la memoria y el pensamiento. Se define como un cambio relativamente permanente en nuestra conducta, que ocurre gracias a la experiencia o la práctica. Aprendemos al interactuar con nuestra familia, la sociedad y el entorno. Estos ofrecen una variedad de estímulos que nos hacen reaccionar y responder de acuerdo con nuestras capacidades. Skinner, un famoso psicólogo, describió el aprendizaje como una respuesta a ciertos estímulos. Aprendizajes que, por cierto, moldean nuestro comportamiento desde el condicionamiento clásico pavloviano, que es asociar estímulos con respuestas, hasta el aprendizaje por observación, que es de los primeros que obtenemos. Para que nuestro cerebro pueda transformar la información en conocimiento significativo, necesitamos técnicas, estrategias y un entrenamiento constante. Este proceso involucra tanto el desarrollo personal como mental. El aprendizaje en el aula puede ser limitante, porque un maestro con una mentalidad cerrada puede llenar a sus alumnos de información sin permitirles participar activamente en su propio aprendizaje. En cambio, un maestro abierto fomenta la autonomía del estudiante, ayudándola a descubrir relaciones entre ellos y guiando su desarrollo de sus propias ideas, tal como lo hacía Sócrates en la antigüedad. Enseñar y aprender son dos caras de la misma moneda, por lo que el aprendizaje tiene tres aspectos importantes. 1. Para aplicar lo que aprendemos, necesitamos estar motivados. Por ejemplo, aunque sepas dónde está el estadio de fútbol de tu ciudad, no irías a ver un partido si no tienes motivación para hacerlo. 2. Lo que aprendemos puede cambiar con nuevas experiencias. Si aprendes una nueva ruta para ir a la escuela, podrías dejarla de usar. 3. El aprendizaje no solo se trata de adquirir nuevas habilidades, como aprender a tocar el piano, sino también de dejar comportamientos como no hacer ruido en un museo. Un estudio realizado en alumnos de Bogotá se centró en investigar cómo y dónde los estudiantes de secundaria adquieren conocimientos, explorando los diferentes escenarios de aprendizaje. En total, participaron 298 estudiantes, 135 hombres y 163 mujeres, quienes respondieron un cuestionario sobre la frecuencia con la que buscaban información en distintos contextos. Utilizando la teoría de facetas, se identificaron 4 escenarios principales de aprendizaje: el hogar, el ciberespacio, la escuela y la ciudad. Los estudiantes diferencian claramente el aprendizaje en la escuela, pero otros contenidos cotidianos, como interacción social y tecnología, no se asocian con un lugar específico. Por lo que el aprendizaje significativo no ocurre solo en la escuela, sino también en otros contextos, como el hogar, la ciudad y el ciberespacio, donde se adquieren conocimientos a través de experiencias cotidianas y la interacción social. Con todo esto, podemos entender que muchas veces vivimos tan inmersos en nuestros problemas que dejamos de apreciar la capacidad increíble de nuestra mente para analizarlos y encontrar soluciones. No solemos detenernos a reflexionar sobre lo maravilloso y complejo que es nuestro proceso cognitivo. Tal vez hoy te vayas con más preguntas que respuestas, o tal vez comprendiste mejor cómo funcionan estas habilidades, pero lo importante es seguir cuestionando y explorando, porque este es mi propósito, este es el propósito del laberinto mental, y ese es el propósito como arquitecto mental. Gracias por llegar hasta el final de este extenso video. Por favor, suscríbete para más contenido documental como este. Soy Rubia Costa
y estás en Laberinto.